Buenas a todos, bienvenidos a una nueva reunión, a una nueva edición de Voces de Libertad. Bueno, al final ya saben que estas conversaciones pues lo que pretenden es analizar la realidad económica, social y política desde otra perspectiva, ¿no? A través del diálogo entre amigos, del diálogo informal entre amigos, pero de un diálogo de mucha calidad. A lo largo de los numerosos programas que hemos tenido la suerte de grabar, gracias a todos ustedes que afortunadamente nos siguen viendo, pues hemos conversado mucho y sobre muchos temas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre Perú, un país que tenía un ritmo de crecimiento muy interesante, que ha sufrido desafortunadamente como pocos las consecuencias del COVID-19 y que vive un proceso electoral complejo que definitivamente puede traer consecuencias pues muy desagradables para el país, ¿no? Muy desafortunadas para el país. Y como siempre en la casa, pues contamos con grandes amigos, ¿no? En este caso, todos del Perú. En primer lugar, pues me da mucho gusto presentar al profesor, uno de mis maestros, al profesor Enrique Garci, intelectual, profesor, investigador y abogado peruano, doctor honoris causa por nuestra querida Universidad Francisco Marroquín, profesor titular en la Universidad de San Marcos y de Lima y profesor visitante en distintas universidades, ¿no? Es bien conocido que el doctor García ha desarrollado como su carrera pues como abogado y como docente, pero también ha realizado una serie de importantes publicaciones, ¿no? Destacan El otro sendero, Mario Ghibellini y Hernando de Soto, El costo de la legalidad. Es miembro de la Montpellier y sin duda uno de los grandes liberales en el mundo de habla hispana. Persona muy querida y, como digo, de la que he aprendido mucho. También tenemos con nosotros a Daniel Córdoba, ¿no? Que he tenido el placer de conocerle en estas sesiones, así de hablar con él bastante en estas sesiones, ¿no? Daniel es también, obviamente, una persona muy comprometida con el estudio de la economía y con el estudio de las ideas de la libertad, economista de formación, ministro de la producción del Perú. Daniel ha desempeñado varios cargos, tanto de gerencia financiera o general al máximo nivel, como de presidencia en directorios de bancos en distintas instituciones peruanas y creo sobre decir que también es una persona comprometida con la calidad institucional, con el respeto a la división de poderes, en definitiva, con arreglos institucionales que contribuyan a la mejora de vida de las personas. También he disfrutado de la compañía varias veces en estos diálogos de Paul Laurent, politólogo, escritor y ensayista peruano, una persona pues especializada en la historia de las ideas, en el campo de la filosofía política y legal. Ha trabajado también, ha visitado también la UFM, fue investigador de la Biblioteca Nacional del Perú y también de la Fundación Iberoamérica Europa, la FIE. Yo también llevo en el corazón, tuve el placer de colaborar con ella y ha sido columnista en varios periódicos y revistas. Y cierra, digamos, la mesa Berta María Carrillo, periodista, una persona especializada en gerencia social y en comunicación política. Ha desarrollado tareas de consultoría tanto a nivel nacional como internacional y es una conocida articulista y colaboradora para diversos medios virtuales de Latinoamérica y de Estados Unidos. Sus conferencias versan sobre cómo se puede suponer fruto del panel sobre democracia, ciudadanía y comunicación. Con todos ellos hablaremos del Perú. Ya saben que la metodología para tener un diálogo lo más abierto y dinámico posible pues, es que los tiempos están limitados entre 4 o 5 minutos. Yo haré de autoritario benévolo, ya saben que no soy autoritario, pero haré de autoritario benévolo, haré símbolos para controlar el tiempo y la idea es discutir bueno, pues sobre la situación que vive el hermano país, ¿no? Y la primera pregunta es, pues, quizás sobre los resultados de primera vuelta, ¿no? ¿Cómo han visto, en definitiva, el inicio del proceso de competición electoral, antes de analizar a los candidatos y lo que viene a futuro, ¿no? Como, yendo hacia atrás, ¿cómo han visto la situación? ¿Fue algo normal? ¿Fue algo completamente anormal que ya anticipaba la tormenta que se vive en la actualidad? Le voy a pasar la palabra a Berta. Berta, bienvenida. Muchas gracias por animarte a participar. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos mis amigos.
presentes en el panel y a quienes nos ven. Sí, una segunda vuelta, a mi entender, impredecible. Pedro Castillo no aparecía en la foto, salvo en las últimas 2 semanas antes del 11 de abril. Empezó a asomarse con un tímido 1% para después ir en carrera ascendente. Ni Lima ni las encuestas tan variopintas vieron a ese personaje asomarse. Definitivamente fue una sorpresa para todos porque Castillo representa una opción o ideas extremistas, como ellos lo dicen, el marxismo, comunismo, leninismo, incluso maoísmo, y a través de toda su performance de él, de su equipo, de los congresistas electos, podemos decir que es muy, muy grave el panorama viéndolo desde esta perspectiva, porque desde ya están planteando socavar las instituciones democráticas, ¿no? Keiko también era una de las candidatas que estaban dentro del espectro de los 5 o 6 candidatos que se veían que pasarían a la segunda vuelta, y bueno, sigue en carrera ahora queriendo o sumando puntos, sumando adhesiones del centro y de la derecha, e intentando llevar un discurso de unión frente al discurso de lucha de clases que propugna Pedro Castillo, ¿no? Toda una sorpresa, eso sí, y estamos viendo cómo se desarrolla toda la campaña y los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno, ¿no? Y quiénes más se van a sumar a ambos equipos. Muchas gracias, Berta. Le paso la palabra a Paul. Paul, ¿qué opinas? Bueno, antes que nada, saludar a todos. Un gusto siempre estar en grata compañía. Y bueno, y entrando al grano, es verdad, es una sorpresa, por un lado, por los personajes que han al final llegado a esta parte de la pugna política por el poder. Pero no era una sorpresa de que esto era una competencia de enanos. Esto se venía viendo desde fines del año pasado. El problema era quiénes eran los que iban a pasar. Claro, Castillo no estaba en el radar, tanto que, pero yo creo que ni Keiko tenía aspiraciones realmente de ser presidenta, y eso uno lo puede ver en su propia presencia con algunos personajes, ¿no? Que unos han sido condenados por delitos, un vicepresidente de la República que no precisamente es mi simpatía, ¿no? Tuvo un personaje muy nefasto con relación a la crisis política para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo. Es decir, ese tipo de personajes en la plancha de Keiko ya indicaban que quizás su máxima aspiración era tener un nivel de congresistas que la blindaran para los procesos judiciales que ella tiene. Sin embargo, ahora tenemos a la señora Keiko peleando la posibilidad de ser presidenta de la República. En el caso de Castillo no es muy diferente. Lo nuevo aquí es que, repito, como decía Berta, no estaba en el radar, no, pero creo que ni siquiera los que lo colocaron en la posibilidad de ser candidato aspiraban a más. Y la prueba está en que hasta hoy en día solo conocemos a Castillo dentro de la plataforma de futuros actores políticos de un futuro gobierno de Castillo. No ha presentado a ningún técnico, a nadie en lo absoluto. Eso por un lado. Por el otro, es verdad que esto es sorpresivo, pero hay un detalle. Los dos candidatos pertenecen, a diferencia de casi todos los demás que quedaron en el camino, pertenecen a estructuras partidarias. Keiko, a lo largo de los últimos años, buscó construir un partido. Claro, ella casi lo destruyó, a la verdad, pero como institución ahí está presente. En el caso de Pedro Castillo, él es convocado por otro personaje que es ligado a una línea dura del comunismo, básicamente castrista, que es Vladimir Cerrón, que fue gobernador en el centro del Perú, en la provincia de Junín, en la región Junín, perdón. Y tiene todo un discurso bien acabado sobre el tema, ¿no? Y que es un discurso que no lo tiene Castillo. Pero Castillo, a su vez, está rodeado de gente desde su incursión como sindicalista del magisterio del gremio de profesores, ligados a Sendero Luminoso.
Es decir, los dos tienen plataforma partidaria detrás. Y obviamente la plataforma partidaria a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que hace? Vida partidaria, acción partidaria. Los demás eran advenedizos, López Aliaga, Hernando de Soto, Verónica Mendoza tiene un partido, pero es un partido prestado y minoritario, circunscrito al chavismo limeño, que es de clase media alta incluso, y que no trascendió, empezó con 7% y terminó con 7%. Entonces, tenemos ahí un panorama en el cual estos enanitos que han pasado a esta instancia tienen un cierto soporte, pero siguen siendo enanos, y ese es el problema que tenemos. Pero uno de esos enanos va ligado a una postura que es propia de Sendero Luminoso, que ese es el gran temor, el gran problema que el Perú tiene, y que no solo Perú, creo que la región en general, porque como estábamos hablando desde antes de salir al aire, tenemos en América Latina un serio problema con este tipo de movimientos, ¿no? Contra la libertad, y ahí lo voy dejando por ahora. Muy bien, muchas gracias, Paul. Le pasamos la palabra a Daniel. Daniel, bienvenido, como siempre, a esta casa. Muchas gracias. Sí, bueno, ha sucedido algo que sucedió en 1990 con Castillo, ¿no? Que ha surgido lo que nosotros llamamos el Perú profundo, ¿no? Que no estaba mapeado desde Lima, ¿no? Donde se genera la opinión, donde se generan las encuestas, donde se genera, digamos, la información hacia el exterior y hacia nosotros mismos, ¿no? Pero en este caso, más que, digamos, que el voto no es un voto necesariamente ideológico, sino es un voto de protesta, un voto de frustración, ¿no? Sobre todo después de la pandemia que le ha generado, pues, que nos ha mostrado que tenemos el Estado peor gestionado del mundo, ¿no? Es un Estado con dinero, pero que ha tenido, digamos, el mayor número de muertos por millón del mundo, y seguimos en eso, ¿no? Un Estado manejado por la izquierda, digamos, caviar, ¿no? Lo que llamamos caviar en el mundo entero, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que, como bien ha notado Paul, acá tenemos a Sendero Luminoso a través de sus fachadas sindicales y partidarias, Movadef, y una fracción del sindicato de maestros, ¿no? Que él es un profesor, ¿no? Él es un Castillo, y tiene detrás el aparato, digamos, de Vladimir Cerrón, un ex gobernador desaforado por corrupto, ¿no? Entonces es toda la diáspora de izquierda, y además queda con conexiones internacionales, las que conocemos y las que están ahora detrás de este señor, ¿no? Esto es producto de este enanismo, de este sistema político peruano que está, que requiere a gritos de una reforma política para que se consoliden partidos y no tengamos esta dispersión tan terrible, ¿no? Ahora, sobre Keiko Fujimori, sí, yo sé que ella no esperaba pasar la segunda vuelta esta vez, ¿no? Y lo ha hecho, pero yo creo que si algo positivo podemos rescatar de esta situación en el Perú es que, por ejemplo, ha puesto a Mario Vargas Llosa del lado correcto, digamos, y no digamos, ha logrado, digamos, que se unifique digamos, los movimientos intelectuales y partidarios democráticos, ¿no? Desde el centro hasta la derecha, ¿no? Para evitar que el comunismo se apropie del Perú. Y esta reconciliación entre los Vargas Llosa, digamos, y los Fujimori, por decirlo, yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar al Perú para que, digamos, de ganar Keiko Fujimori, se pueda generar un gobierno, digamos, que haga las reformas que se tengan que hacer para que este modelo económico que muchos han elogiado y que desde el punto de vista fracasó, se convierta en un modelo que integre, digamos, a la mayor parte de la población económicamente activa en lo que digamos el capitalismo popular, bueno, que desde hace mucho tiempo, desde la época en que Enrique trabajaba con De Soto, se habla del tema, pero básicamente este modelo no logró cuajar, y yo creo que es básicamente un tema de gestión pública y un reto para nosotros saber qué es lo que tiene que hacer el Estado
para que el mercado, digamos, funcione mejor, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Vamos a ver cómo va la cosa. No está ganado el tema. Keiko está ya empatada en las encuestas con Castillo, pero nada está ganado. Se vienen digamos, los rojos con la billetera llena, y eso es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Entonces estamos acá atrincherados, dando la batalla para que la libertad prevalezca en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Y cierra esta primera ronda. Enrique, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Es un verdadero gusto verlos y te agradezco a ti especialmente por la conducción, a Berta por la invitación, y a todos ustedes, queridos amigos, por su presencia. Mira, yo quisiera decir 3 cosas en esta primera ronda. Por las particulares distorsiones institucionales de la legislación electoral en el Perú, en realidad la primera vuelta es una primaria abierta. No es una primera vuelta en el sentido francés del término o en el sentido convencional. Entonces, lo que ha pasado en la primaria, como había 22 candidatos, es lo que pasa en cualquier primaria abierta con 22 candidatos. Muy bien dicho por Paul, es un grupo de enanos de derecha y de izquierda, ¿no? La derecha se fragmentó. Un crimen, el gran responsable de la fragmentación, en mi concepto, Hernando de Soto, pero también Keiko, también López Aliaga, que fueron incapaces de generar una unión de la derecha, unión que ha podido incluir tal vez también a César Acuña y a algún otro líder, pero no hubo una candidatura unitaria como se logró en el 90 con Fredemo, en el caso de la candidatura de Vargas Llosa. Entonces naturalmente se fagocitó la derecha y terminó Keiko Fujimori simplemente flotando, porque prácticamente no dijo nada en su primera vuelta, utilizó hasta spots publicitarios de campañas anteriores y no abrió la boca. Y terminó ganando porque tiene más maquinaria política, ¿no? Porque tiene una presencia nacional y tiene un sistema de personeros que no contaban los otros. Y tenía menos resistencia, creo yo, en ciertos círculos de la prensa, porque era vista como una candidata más fácilmente derrotable por cualquier candidato en la segunda vuelta. La gran sorpresa no ha sido Keiko. Era esperable que Keiko pasara a la segunda vuelta, especialmente después de que el candidato estrella, digamos, de la derecha, Rafael López Aliaga, se dedicara a pelearse con todo el mundo en la primera vuelta. Un candidato que se dedica a pelear con todos es un candidato que no llega a segunda vuelta. Esto no lo entendió Rafael. La gran sorpresa de esta elección es en la segunda vuelta, es en la izquierda. Como bien han dicho Daniel, Berta y Paul, claro, nadie esperaba al señor Castillo. La candidata era Verónica Mendoza, que ya ha sido candidata anteriormente, pero la candidatura de Verónica colapsó. Un determinado momento en que aparentaba que Verónica podría crecer. Y Verónica Mendoza cometió el error curioso de moderarse, porque al moderarse se desperfiló. En un determinado momento, a mediados de marzo, en una encuesta se vio que en los sectores A y B Verónica Mendoza había crecido. Y los asesores de Verónica Mendoza le atribuyeron este crecimiento a una simpatía estudiantil, juvenil. Los jóvenes universitarios urbanos estarían viendo su candidatura con simpatía, estarían empujando su candidatura, empujando a las familias a votar por Verónica. ¿Esto qué hizo? Que Verónica apresuradamente se corriera al centro. Inclusive llegó a condenar a la dictadura de Maduro, Evangelios por Tierra. Ella nunca había dicho que Maduro era una dictadura. En un programa de televisión, en Canal 2, un domingo, en prime time, llegó a decir que Maduro era una dictadura. Imagínate qué segura estaba la pobre Verónica de pasar, inclusive abjurando de su líder. Bueno, le resultó al revés. Lo que ocurrió fue que la izquierda, dentro de la izquierda, abjuró la traición de Verónica Mendoza y se quedaron sin candidato. En ese momento, la izquierda peruana voltea a ver por quién votar y ven un personaje,
¿no? Porque Castillo creó un personaje, este es el gran pecado de Keiko, que no tiene ningún personaje, y el personaje era este profesor de escuela, en un caballito y un sombrero típico de una región del norte del Perú, de Chota, en Cajamarca. Y votó por el personaje, ¿no? Era un desconocido, prácticamente nadie sabía quién era, fuera del ámbito sindical, un dirigente, como ya se ha dicho muy bien, radical del sindicato de maestros, de un ala radical del sindicato de maestros, básicamente un neo-senderista, pero totalmente desconocido, que en primera vuelta consigue pasar a la segunda vuelta en primer lugar. Tampoco con una gran votación. Él ha sacado 11% del voto emitido. Lo que pasa es que las distorsiones del sistema electoral peruano cuentan los votos válidos, es decir, descuentan del emitido los blancos y viciados, y eso nos da 19, que es también bajísimo para pasar a una segunda vuelta. Pero es lo que tenemos, ¿no es cierto? La señora Keiko Fujimori no llegó al 10% y pasó segunda, es decir, votaciones mínimas. Keiko Fujimori sacó el voto del fujimorismo, que es un 10%, y el otro señor, ¿no es cierto?, sacó el voto de la izquierda de siempre, es decir, sorpresas electorales en primera vuelta no hubo ninguna, hubo sorpresas de un personaje. Keiko ha llegado 3 veces consecutivas a la segunda vuelta. Nadie puede decir que Keiko te sorprende que esté en la segunda vuelta, seguramente va a llegar 4 y 5 veces a la segunda vuelta, porque yo tengo mis dudas de que vaya a ganar. De tal manera que llegará muchas veces a la segunda vuelta, pero tiene un tema. El tema es que Keiko no tiene personaje y para ganar se necesita un personaje. En cambio, el profesor Castillo tiene un gran personaje, que es este maestro de escuela rural, todo ficticio, por supuesto, porque el tipo no dicta clase hace años porque está con licencia sindical, pero crearon un personaje que le funcionó en primera vuelta. La pregunta, Eduardo, es si va a funcionar en segunda, y eso ya será parte, me imagino, de las siguientes preguntas que vienen. Así es, Gracias, así un es, abrazo. Muchas gracias. La segunda pregunta, sobre todo para los que nos están viendo desde fuera, que yo creo que bueno, hay como demanda de obtención de información, ¿eh? Correcto. Es ese personaje, ese maestro, ese pues, hombre de la periferia que ha construido pues, una épica alrededor suyo y tal, que a la izquierda le ha convencido. Parece peligroso, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué es tan peligroso? ¿Es realmente peligroso o aparenta ser peligroso y a lo mejor pues es una persona que, bueno, pues que no, que en el fondo, o sea, yo por ejemplo tengo claro que a nivel español, ¿no? Yo creo que la izquierda, Pablo Iglesias era peligroso, peligrosísimo, o sea, tanto que reconoció públicamente. Este personaje manufacturado, ¿se cree de verdad lo que dice y de verdad es un peligro para las instituciones del Perú? ¿Y por qué no? Y le pasamos la palabra a Daniel, esta vez el turno de pregunta, y abre esta ronda. Daniel, ¿crees que es realmente una amenaza para la estructura de derechos y libertades grave, importante? Bueno, si nos remitimos a su creencia y al aparato político que está detrás de él, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que yo he visto videos de conferencias, de conversaciones con gente que yo conozco personalmente por temas familiares, de la guerrilla del 65, es decir, la izquierda rancia, la izquierda castrista, ¿no? Hay un personaje incluso que tuvo un parentesco con el Che Guevara, un peruano, que es por esos azares de la vida vinculado a mi familia, ¿no? Digamos, esa izquierda rancia, que de donde sale el MRTA y también Sendero Luminoso, Almirante Guzmán, o sea, esos intelectuales del mundo rural, ¿no? Que penetran el mundo rural, que están siempre conectados, ¿no? Con la izquierda internacional, ¿no? Es la que está detrás es una izquierda mucho más radical que la de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza es más, digamos, urbana, a pesar que es cusqueña, pues, pero francesa, más del grupo de Antomala, de esa, que es una izquierda que al final sí puedes moderar, y ella lo que hizo es eso, ¿no? Sí puedes moderar, yo creo que no tanto como Yantumala, pero sí podías moderar
y que no iban necesariamente a quebrar el orden democrático, ¿no? En este caso no, en este caso ellos han sido claros en que van a cambiar, van a convocar un referéndum, o sea, lo han dicho tan claramente que ha sido un efecto boomerang para ellos, ¿no? Porque claramente eso ha generado, obviamente, la adhesión de gente que odia a Keiko Fujimori al voto por Keiko Fujimori. Ahora bien, eso no significa que por más intención que ellos tengan, puedan lograrlo, ¿no? Y para lograrlo, obviamente, lo que requieren es ciertos mecanismos que el Congreso actual ya está corrigiendo, ¿no? Y sobre todo requerirían del apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en el caso de Perú, a diferencia del caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas combatieron contra Sendero Luminoso, ¿no? Y quienes están ahora arriba en los cargos eran jóvenes, ¿no? Digamos, no les hace, estoy seguro, ninguna gracia que Sendero Luminoso pueda tomar el poder por las urnas. De manera tal que yo creo que hay un peligro, obviamente que hay un peligro, pero también en la hipótesis negada que gane Castillo, yo sí soy más optimista que Enrique, va a haber una resistencia del Congreso de la República, en donde hay una mayoría que, digamos, sería una mayoría de oposición, y de las Fuerzas Armadas, que no creo. Hay incluso 3 congresistas electos que son generales en retiro, ¿no? de las Fuerzas Armadas, y que tienen la cosa muy clara, ¿no? Muy clara. Así que interesantes días nos esperan. Como digo, nosotros estamos dando la batalla para que no se dé este escenario, ¿no? Pues la verdad es que qué interesante y al final qué gran reto, ¿no? Enrique, ¿qué opinas de los peligros del señor Castillo? ¿Es peligroso de verdad? ¿Es genuinamente peligroso? Mira, tu Pablo Iglesias es un Boy Scout al lado de Castillo. ¿Ya? Es un niñito. Ese va a ser el titular. Sí, es un Boy Scout. Este tipo es un monstruo, en mi concepto, por muchas cosas. En primer lugar, es un tipo muy difícil de definir. Yo le he llamado neosenderista, simplificando las cosas. Él, por supuesto, era muy joven, no participó activamente en nada de Sendero Luminoso, pero no oculta sus simpatías. El tipo claramente es una persona que tiene una simpatía absoluta por Sendero Luminoso y una gran admiración. Está rodeado por lo que vendría a ser hoy día el frente político de Sendero Luminoso, que es el Movadef. De hecho, un ex ministro del Interior y un jefe de inteligencia han explicado que Sendero Luminoso hoy día se encuentra dividido entre el Sendero Luminoso legítimo, que es el que está preso, representado por Movadef, y una facción que continúa en armas llamada Proseguir, que está básicamente actuando en una zona de la selva peruana muy mezclada con el narcotráfico, llamada el Braem. Entonces, él es el punto de unión de ambos. De hecho, el señor Castillo, cuando participó en el sindicato de profesores peruanos, que es el SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana, él fue un divisionista, ¿no? El sindicato es de izquierda, liderado por un partido llamado Patria Roja. Él está a la izquierda de Patria Roja es manifiestamente maoísta. Yo creo que él es un neo-maoísta o un paleo-maoísta, si tú quieres. Porque nada, con Deng Xiaoping, él es un maoísta de verdad. Xi Jinping, digamos, es Gengis Khan, tampoco es, digamos, un seguidor de Deng Xiaoping. De hecho, para mí, todo el tema del COVID es parte de una tercera guerra mundial y es una ofensiva, si tú quieres, no planificada. Se les escapó el virus, pero han utilizado el virus para conquistar el mundo, y es lo que Xi Jinping está haciendo en el caso peruano. El señor Castillo completa su personalidad extrañamente definible por un hecho muy curioso. Es un maoísta socialmente conservador, porque él es cristiano, él no es católico, él pertenece a una iglesia evangélica que tiene un discurso conservador en materia social.
Él está en contra del aborto, es un defensor del matrimonio, ¿no es cierto? Está en contra de la ideología de género, antifeminista, en contra de los derechos de los LGTB. Es decir, es un auténtico reaccionario. Si le quitáramos la parte política, podría estar en el Opus Dei, ¿no? Pero claro, si le hagas un Opus Dei maoísta, digamos, eso es este señor, ¿no? O si tú quieres un evangélico como el pastor Patterson en Estados Unidos, y ya, maoísta, ¿no? Es una cosa rarísima. Conservador en lo social, ultraconservador en lo social y muy izquierdista en lo económico. Entonces combina los tres totalitarismos, es la peor combinación, ¿no? Totalitario en lo económico, totalitario en lo político y totalitario en lo social. Entonces yo anticipo, si ganara la elección, que va a ser el Pol Pot del Perú, ¿no? Y yo tengo la impresión, por esa razón, que los chavistas no deben verlo con ninguna simpatía. Los cubanos tienen que haberse dado cuenta ya que este hombre es capaz, además de incendiarle Bolivia a Evo Morales. Evo Morales lo apoyaba muy entusiastamente. Yo creo que ya se la pensó dos veces. El hombre de ellos es Cerrón, el dueño del partido, pero el candidato es Castillo. Y el que tiene los votos es Castillo. El ganador de las primarias de la izquierda es Castillo. Castillo es el líder de la izquierda peruana. Lo que pasa es que ese es un radical. Él le puede incendiar Bolivia y Evo Morales en 2 minutos si es presidente del Perú. Y para él, ideológicamente, Maduro es ¿no es cierto?, un social imperialista esclavo de Wall Street, igual que Evo Morales, qué no decir de Lula. No, él está mucho más a la izquierda. Sería el único país del mundo. Creo que Nepal en un determinado momento tuvo un primer ministro maoísta electo por voto popular. No, pero sería el único caso en que tengamos un maoísta electo por voto popular si este señor gana. Esperemos que Keiko remonte. Yo no creo mucho en las encuestas peruanas, son bastante imperfectas, pero todavía Castillo va adelante. Hay alguna privada por ahí que dice que han empatado. Con el margen de error y las características de las encuestas en el Perú, muy difícil de decir todavía. Estas 2 semanas son cruciales. En el Perú la gente decide en la cola de la votación, pero lo grave ha sido el ausentismo en primera vuelta. Si ese ausentismo se repite, Keiko pierde la elección. Entonces, la campaña de Keiko Fujimori tiene la necesidad de tratar de orientarse a traer ese voto, o el que no votó en primera vuelta, o el voto blanco y viciado, que es el que tiene resistencia frente a ella. Castillo está sólido en el 40%, Eduardo, ni baja ni sube. Lo tiene como una roca, el 40%, ¿no? Entonces, ese es el punto, que Keiko ha ido subiendo poquito a poquito según las encuestadoras. Vamos a ver hasta dónde llega, y al final esta puede ser una elección que se defina por un suspiro. Era que el personaje sí es muy peligroso, Eduardo. Inaugura, creo yo, los políticos títere de China comunista en América Latina. Mira, con esto termino, déjame un minuto. No seamos ingenuos. Esto no es una batalla política en el Perú. Toda América Latina está siendo objeto de un ataque. Chile fue primero, iba a caer primero, pero por la pandemia se paró la elección a la Asamblea Constituyente. Después es Perú, ahora es Colombia, Ecuador se salvó. Pero eso es un takeover hostil chino. Lo que quieren los chinos son las materias primas. En el caso peruano y chileno, el cobre, que ya subió por encima de los $10.000 la tonelada, el precio más alto de la historia. ¿Por qué? Porque se avecina la era del cobre. Con solamente la conversión de la industria automotriz al cobre hace que Perú y Chile sean, que tienen el 70% de los depósitos comprobados de cobre del mundo, ¿no es cierto?, son un objetivo estratégico. Y lo que quieren los chinos es echar de ahí a los americanos, echar de ahí a los ingleses y sus aliados, australianos y canadienses, y tomar el control de los yacimientos de cobre de Perú y Chile. Y no van a cejar. Eso, estamos en una guerra estratégica. Xi Jinping no es un aficionado. No está Trump en Estados Unidos, está Biden. Nadie le va a hacer la resistencia. El ataque es un ataque feroz de los chinos comunistas, que ya se apoderaron de África
y tienen el control de los yacimientos minerales africanos, donde inclusive el Ejército Popular de Liberación chino le presta las garantías a las minas en los países de África. Eso, así como produjeron las guerras civiles de África, los chinos van a producir las guerras civiles en América Latina. La Tercera Guerra Mundial, Eduardo, se está librando en este momento en América Latina, y el señor Castillo es el agente que representa la vanguardia de esa conquista que pretenden hacer los chinos de nuestro continente. Es un tema muy interesante que al final, bueno, yo he intentado escribir este año un poco sobre quién ganó en el 2020, creo que ha sido China, ¿no? Pero bueno, lo vamos a pasar la palabra a Paul. Paul, ¿cómo ves al candidato? ¿Cómo ves el perfil? Un títere de China, un peligro maoísta. ¿Cuál es tu evaluación sobre los peligros que representa este fenómeno de izquierdas? Sin duda es un peligro en sí mismo, ¿no? Porque la compañía que tiene, o sea, él viene, como decía anteriormente, de toda una actividad del gremio de maestros, que sí es ese gremio más fuerte, como es en nuestros países, el sindicato de profesores siempre es el sindicato más fuerte que hace huelgas larguísimas. Bueno, él es uno de estos, él lideró la última huelga y ahí se hizo conocido, aupado en ese momento por el fujimorismo, hay que decirlo, en el Congreso de la República, y ahora él es el candidato que los va a enfrentar. Este personaje, como bien decía Enrique, tiene todo o sea, es como decir, ¿qué animal es ese? Y tengo dudas qué es, porque bueno, he escuchado que ladra, tiene orejas largas, tiene una cola, ¿no? Te describen a un perro, pero tú sigues dudando. Esa es la situación de mucha gente, que sigue dudando a pesar que la evidencia está ahí. ¿Y cuál es la evidencia? El pasado reciente de este candidato, en el cual Sendero tiene preeminencia. Sendero, a lo largo de los últimos años, ya con su líder en prisión, ha buscado siempre tener presencia política, ya no tanto el accionar demencial de los 80, con bombas, crímenes y demás. Ellos quieren, y lo han dicho muchas veces, tener presencia política, participar en elecciones, ser reconocidos y demás. Y ha habido, en general, un rechazo a esa posibilidad. Y bueno, pero ellos existen, se mueven, como diría Galileo, están ahí. Y este es el resultado de ese movimiento. Ahora, ¿qué tan letal puede ser? Yo creo que sí, porque las ideas que ellos exhiben son las mismas de siempre. No harán violencia como en los 80, pero tienen un discurso clasista, un discurso no democrático. El mismo Cerrón, sin ser propiamente parte de una tradición senderista, es más castrista, Cerrón tiene un discurso abiertamente antidemocrático. Él lo ha dicho muchas veces, que la izquierda tiene que aprender a capturar el poder y no salir de él. Lo ha dicho. Está en su programa de gobierno. Tiene una visión, por ejemplo, de control de la prensa. Y ya ni te digo de la economía. Es decir, de que es un proyecto autoritario, lo es. Ahora, la pregunta del millón es, ¿se puede hacer eso en democracia? Obviamente no, porque elegimos a un presidente de la República, por más falencias que existan, por más que los controles no sean los mejores, el presidente de la República se basa en la Constitución. No es un tipo que va a ser elegido para estar por sobre las normas. El asunto es que, y ahí entramos en otra dimensión, es que qué tan en capacidad estará este personaje y la compañía, porque no se gobierna solo, de poder soportar ese discurso que tiene con la legalidad. Es decir, patear el tablero. Yo lo veo muy difícil. Lo que sí veo es, a partir de esa dificultad que va a tener, obviamente, es cómo sobrevivir con la experiencia previa que el Perú ha tenido en estos últimos 5 años, enfrentando, ya no en el plano de la corrupción, que al final eso va a terminar siendo, pues ya nos olvidaremos del tema, porque el tema aquí será, él ha hablado de tumbarse o de eliminar el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Incluso de revisar las sentencias del Tribunal Constitucional, cuando esas sentencias son irrevisables, obviamente. De atacar, de eliminar a su vez, destruir la Defensoría del Pueblo. Y así una serie de instituciones, obviamente ir contra la autonomía del Banco Central de la Reserva.
todo ese tipo de situaciones, si él las plantea desde la legalidad, no va a encontrar un canal legal. No hay manera. El otro lado, en la Cámara perdón, en el Congreso, porque es una sola Cámara la que tenemos, tampoco es que tenga mayoría. Tiene una mayoría relativa. Pero para hacer reformas, medianamente reformas, ¿no? Tampoco algo como Fujimori, que tuvo más de 70 congresistas, no, creo que él tiene 34, 35, no le va a alcanzar para tener un apoyo en el Congreso para dar normas. Ese es el otro punto. ¿Cómo lo va a hacer? No hay manera. El asunto es que desde ese plano puramente democrático, de control político, yo creo que se plantea una situación tirante. Ahora, que el Congreso lo puede sacar del escenario es una gran posibilidad también, porque ya hemos tenido en 5 años 4 presidentes. Entonces, si hay alguien puede salir del poder, creo que es más Castillo en este momento que la señora Keiko Fujimori. Es decir, la situación que tenemos es una situación por el lado más negro, obviamente complicado con el neosenderismo, como bien señala Enrique, me parece un término genial, porque es un neosenderismo, pero senderismo al fin y al cabo, es decir, su líder es Abimael Guzmán, y está vivo. Está vivo. Hay que tener en cuenta otro detalle. Hace poco, con este gobierno, cuando llega al poder Sagasti, se nombra a un ministro del Interior, que es medio hermano, aunque él dice que no sabía del tema, porque fue una travesura de su padre y él nunca se enteró, del sucesor o del posible sucesor de Abimael Guzmán. Entonces, hay muchas cosas que se dan. Yo no estoy acusando al gobierno neosenderista ni nada, pero de que Sendero está buscando meterse por diferentes niveles, yo creo que eso es más que posible. Ahora, de que esta situación, yo creo que también se le presentó la Virgen, como decimos por aquí, se le hizo la posibilidad, ¿no?, de tener un candidato que no tenía ni una posibilidad y ahora está peleando la presidencia de la República. Yo lo que veo, para ya terminar en esta parte, es que lo que genera Castillo es por dos flancos. Uno, desde el punto de vista de la compañía de Sendero, un espectro bastante negro, pero el otro, si él se sacude de Cerrón, incluso de sus acompañantes senderistas, ¿no? Ahora no sé cómo hará con su propio discurso, aún si se sacude de eso, es un hombre muy frágil que no le genera estabilidad al país. Y eso es algo serio, porque uno de los problemas mayores que tiene el Perú antes de la pandemia y ya con la pandemia se empeoró, es precisamente una serie de situaciones de reforma política que son importantes de llevar a cabo, pero también de reforma económica, hacer más radical la visión de un país más ligado a la libre competencia, y Castillo no es precisamente el mejor acompañante para ese tipo de reformas. No lo es por sí mismo y no lo es por el escenario que él puede generar, un escenario de inestabilidad. Muchas gracias, Paul. Y cierra esta ronda, Berta, ¿qué te inspira el personaje? Bueno, me imagino que después de los 3 comentarios anteriores la idea es destrozarlo porque se ha quedado claro que es un peligro público absoluto, ¿no? Pero Berta, cierras esta ronda. Yo voy por la línea de mis 3 antecesores y amigos. Realmente Castillo es un peligro por sí mismo. Mucha de la publicidad o la propaganda intenta ver que Cerrón es la verdadera amenaza de esta coalición de Perú Libre. Sin embargo, Castillo representa una amenaza por sí mismo. Es un líder que hizo arrodillar al gobierno de PPK, de Kuczynski, tras un año de huelga del magisterio. Él, ni en sus sueños, ya como lo han repetido Paul, Daniel, como lo ha repetido también Enrique, ni en sus sueños pensó llegar a este escenario de pasar a la segunda vuelta electoral, y mucho menos liderar las encuestas. Yo creo que él lo máximo que quería al participar en esta contienda electoral era ganar notoriedad para luego convertirse en secretario nacional del SUTEP, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Para mí Castillo representa un peligro sobre todo en 2 frentes. Por el lado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
legalmente pueden ser serviles al presidente, porque el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, nombra al ministro de Defensa y al ministro de Interior, y entre presidente y ministros nombran a los comandantes generales de estas armas, ¿no? Entonces, entre julio y en diciembre van a tener que nombrar comandantes generales y bueno, se puede utilizar políticamente y de una manera legal una sumisión del poder. Y el segundo punto es que legalmente también puede hacer los cambios que él necesita, sin la aprobación del Congreso. No es legítimo, o claro está, ¿no? Entonces, él ya ha reiterado, Castillo, sus congresistas electos, Cerrón, que van a petardear las instituciones democráticas que representan una protección de los derechos individuales y civiles de los peruanos, que amenaza con censurar a la prensa, a los contenidos que no consideran ellos que son positivos para la población, y también van a ir contra todo, contra la propiedad privada, ¿no?, de los individuos, de los peruanos. Entonces, no es un relato, el dato mata relato, siempre suelo repetir, son hechos. Es claro, si uno lee su plan de gobierno, que en realidad es un ideario, y puedes encontrar todos estos puntos claramente que ya los han expuesto. Entonces, el interés de la disolución del Congreso vía Asamblea Constituyente, que ya lo hemos visto en la historia reciente, ¿no? En Perú tenemos cerca de 1 millón de venezolanos que son un testimonio vivo de lo que sucede cuando nosotros cedemos nuestros derechos, nuestra libertad, por mensajes populistas, demagogos, por cantos de sirena, ¿no? Y sin embargo, tampoco los escuchamos, ¿no? En el Perú existe un antifujimorismo más fuerte que un anticomunismo. Es muy, muy lamentable porque tenemos una historia reciente. Yo era niña cuando sucedieron todas las atrocidades de Sendero Luminoso en los 80, ¿no? Entonces, hay una desconexión total de la realidad de la gente. Además, Castillo ha empatizado con el sentir de algunas personas que sienten que el desarrollo no les llegó, perdón, porque ha habido una mejora económica del Perú, y también hay que poner los puntos sobre las IES, ¿no? Porque esta situación no se da de la nada, ¿no? Este surgimiento de extremismos no nace de un paraíso, ¿no? Teníamos un crecimiento, pero que no se vio reflejado en un desarrollo para todos. Entonces también es importante mirar qué están sintiendo algunos peruanos que no se sienten incluidos. Entonces, este hombre Castillo, con su grupo, capitalizaron esos sentimientos y empatizaron con el peruano que vive más allá de las fronteras de la capital, de Lima. Entonces es el profesor bonachón, como ya nos dijo Enrique, es el personaje que empatizó como tú, ¿no? Que tiene los mismos problemas, que sufre las mismas necesidades, pero detrás de ese discurso está lo que realmente él lleva su ideología, sus pensamientos, que son sus planes, y que sinceramente amenaza con ejecutarlos una vez asuma la presidencia, ¿no? Vuelvo a decir, no es un cuento, él está seguro y claro de lo que quiere hacer, lo dice en el plan de gobierno, lo dicen sus congresistas electos, lo repite él, que además es un misógino, es un machista fuerte, y no lo digo yo como Berta María porque a mí se me ocurre, porque soy una defensora de la libertad, sino que lo digo por lo que lo escucho decir por sus declaraciones, ¿no? Por sus actitudes también. Entonces es un peligro tanto porque puede agarrar el poder, tomar el poder de las Fuerzas Armadas y hacerlo sumiso a él, y por el otro lado porque no va a respetar las instituciones legales y democráticas y va a socavar la institucionalidad que tenemos hasta ahora, la precaria institucionalidad. Muchas gracias, Berta.
Y bueno, sin querer, porque esto, claro, esto es lo que tiene. Yo es que estoy encantado porque aprendo muchísimo, claro, y como tengo pasión por la región, por Iberoamérica, pues para mí esto es una delicia. Pero la última pregunta, la última ronda, porque ya solo quedan 10 minutos, es en caso se produjese, Enrique está dudoso con la victoria de Keiko, ¿no? Pero en caso se produjese una cuestión similar al Ecuador, que la carrera empieza muy desigual, pero que digamos la segunda opción va recortando terreno progresivamente y va, bueno, amenazando ese 40% que decía Enrique, que está como una roca ahí y que ese no se va a mover. En caso gane la opción de Keiko, ¿qué reformas urgentes necesita el Perú? Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, al final nosotros estamos comprometidos con la defensa de las ideas de la libertad. Independientemente, todos somos críticos con cualquier político. Evidentemente hay que tomar decisiones porque no todos son iguales, aunque algunos digan que son iguales, no son iguales, porque los efectos no son iguales, pero hay que ser crítico siempre del poder y desconfiar del poder. Pero desde una óptica un poco más propositiva, y en caso gane Keiko, ¿qué medidas necesita el Perú poner en práctica con urgencia para un poco retomar pues, ese camino de desarrollo por el que transitaba y corregir eso que acaba de decir Berta, ¿no? Que el sistema sea pues, más para todos, a lo mejor, ¿no? O que todos tengan la capacidad de percibir bueno, que la libertad les beneficia, ¿no? Aunque siempre se puede aumentar el grado de libertad. La idea es por dónde debe de ir el nuevo gobierno, ¿no? Siempre y cuando no gobierne este maoísta peligroso que yo, y tengo que decirlo porque no me puedo contener, comparto la hipótesis de Enrique. O sea, yo la comparto. Hay una estrategia de desestabilización exógena que se ve en varios países y que no tiene nada que ver con las dinámicas endógenas, pero se aprovechan ventanas de oportunidad. Pero el nuevo gobierno, si es afortunadamente un gobierno pues que no es tan hostil a las ideas de libre mercado, no es tan hostil al respeto a la propiedad, tal. ¿Qué reformas urgentes debería de poner en práctica, ¿no? Y le paso la palabra a Paul. Paul, ¿qué piensas en este sentido en la última ronda ya? ¿Qué necesita corregirse en Perú drásticamente en cuanto llegue el nuevo ejecutivo? Si es que tenemos un ejecutivo más o menos amigo de la libertad, ¿no? Sí, bueno, es un reto total porque yo no veo en agenda ese tema, por ejemplo. A ningún candidato, ni siquiera candidatos al Congreso han planteado reformas para evitar tener este tipo de situación que no es nuevo. Acá lo nuevo es este Castillo, estos enanos, ¿no? Que de repente aparecieron. Lo nuevo es el fastidio inmenso del electorado que no quería saber de nada de la política y terminó eligiendo a dos accidentes, porque esa es la verdad. Entonces, el problema va por ahí. ¿Por qué siempre estamos en esta zozobra? En 2006, con el Humala muy chavista, pasó exactamente lo mismo. Ganó Alan García. En 2011, ya el Humala que gana, ya era un Humala más calmo, más tirado para el centro. Pero ahora nuevamente estamos en esta situación. Y por cierto, nada garantiza que la elección de Keiko, por ejemplo, apacigüe la situación. Y si hay elecciones de acá a 5 años, tampoco nada nos garantiza que nuevamente tengamos un escenario tan conflictivo como el presente, quizás peor, porque lo que hemos descubierto en los últimos años es que cada vez las cosas están peor. Ese es el problema. Entonces, creo que la principal reforma es establecer candados al poder, porque es absurdo que un candidato se asuma como una especie de inca renacido, como un pachacute, decimos aquí, ¿no? Uno de estos incas todopoderosos que son capaces de refundar el mundo con su sola presencia. Eso no es tolerable en un sistema democrático. Se elige autoridades para salvaguardar derechos, establecer la paz, el orden, no para revolucionar la vida de la gente. Entonces, si no hay un poder político controlado en efectividad, yo no veo ninguna propuesta al respecto, vamos a seguir siempre en lo mismo. El otro punto es, Ayn Rand decía que el gran logro del liberalismo del siglo XIX fue haber separado la iglesia, ¿no?, del Estado, y el reto pendiente era separar
al estado de la economía. Yo creo que por ahí va el otro campo que quiero entrar, ¿no? O sea, claro, hemos descubierto hace 30 años cómo crecer, cómo progresar económicamente, cómo reducir la pobreza, pero también tenemos el serio problema de que eso no se ha traducido en instituciones políticas que nos den seguridad y que tengan ese mismo correlato con relación a la economía. Y claro, hemos crecido, se ha reducido radicalmente la pobreza, pero hay ciertos aspectos dentro de ese mismo esquema de lo social que no han cambiado para nada. Por ejemplo, tener 70% de informalidad casi antes de la pandemia, ahora con la pandemia, obviamente eso ha aumentado, nos indica que hay cosas que no se han hecho, no se han tocado, y es la reforma laboral, por ejemplo. Tenemos un serio problema en materia de contratación. Es muy fácil contratar, pero es muy difícil desligarse de la relación laboral, por ejemplo. ¿Y eso qué genera? Desempleo, mercado negro, y también obviamente genera un problema de movilidad social. La movilidad social en América Latina no es ni un secreto, es muy baja. Y en el caso peruano, con todo el progreso que tenemos, también es muy baja, a pesar que hemos mejorado, como digo, en los últimos 30 años. ¿Y eso por qué? Porque el derecho, y ahí Enrique quizás pueda entrar de manera más fina, el derecho en general para contratar a todo nivel es muy engorroso, es muy caro respetar normas. Y eso no ha cambiado en décadas. Y a pesar de eso, el Perú ha podido salir adelante en los últimos años. Entonces, yo creo que esos son los puntos a trabajar, pero no, repito, nadie lo dice. Para ir terminando, el otro punto que tampoco nadie lo dice es que hace poco Colombia, bueno, hasta ahora tiene problemas serios de su presidente que puso impuestos y la gente salió a protestar, y nuevamente también fue aprovechado por grupos de izquierda para buscar desestabilizar al gobierno ante una torpeza del gobierno. Pero el gobierno puso ese impuesto porque no tiene capacidad ya de tener dinero, porque la pandemia ha angostado las arcas fiscales en todo el mundo y más en América Latina. En el caso peruano nunca hubo necesidad de algo parecido. Nuestro problema no es que no tengamos dinero, el problema es que no se sabe gastar o se genera corrupción. Y sin embargo, ningún político, ningún líder, ni de la derecha más derecha, señala esto, que nosotros no tenemos necesidad de aumentar impuestos. Y hay un silencio total. Y ponen el ejemplo como que, mira lo que pasa con Colombia, que eso es lo que ofrece uno de los candidatos, Keiko Fujimori, por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones son las que deberían tenerse en cuenta, pero lamentablemente no hay voces al respecto, ¿no? Muchas gracias, Paul. Le pasamos la palabra a Enrique. ¿Qué reformas urgen en el Perú para que no haya una masiva escapada, hombre? Que Lima se estaba muy bien. Bueno, mira, si ganara Keiko, cosa que puede suceder por un suspiro, ¿no? Sobre todo si corrige y hace cosas que hasta ahora no veo que estén sucediendo. Por supuesto que debe hacerse muchas reformas. Yo creo que, digamos, las cifras van en un sentido completamente distinto a lo que la gente percibe. La gente cree que está peor, cuando en el Perú se ha reducido en los últimos 20 años la pobreza de 60% a 20%. La reducción del extrema de pobreza, además sin programas de asistencia social, ha sido simplemente el mercado duro y puro. La inversión, creció la inversión, la formación de capital produjo una reducción de la pobreza muy considerable en el Perú. Y eso es algo que nadie ha dicho, que nadie defiende, que nadie proclama. Todo el mundo tiene una especie de actitud culposa frente a la empresa privada, a la propiedad privada, a los logros del capitalismo. Nadie quiere hablar ni siquiera de capitalismo, le quieren poner un adjetivo social, popular, lo que sea, pero nadie quiere llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que tampoco Castillo entendió el origen de su popularidad, ¿no? Acá se dice que Castillo representa la protesta. Sí, claro que es la protesta, pero es la protesta contra el Estado, no es la protesta contra el mercado. La gente está protestando contra el Estado. ¿Por qué? Porque no reciben ayuda, no reciben atención médica, no reciben protección policial.
En el Perú el índice de criminalidad es muy alto, todo el mundo se siente pasible de ser objeto de abuso judicial, ¿no es cierto? Entonces la popularidad de Castillo ni siquiera la entiende el propio Castillo, en realidad es en contra del Estado, en realidad es una popularidad libertaria. Claro, él le da la lectura que quiere darle, ¿no es cierto? Y la gente tampoco entiende, pero en el fondo, en un país en el cual tienes 80% de informalidad, es decir, 8 de cada 10 peruanos actúan al margen y aún en contra de la ley, ciertamente la gente lo que protesta es contra la ley y contra el Estado. Entonces acá habría que reformar muchas cosas. Si ganara Keiko, en el supuesto que gane, su primer problema va a ser armar una mayoría parlamentaria. Entonces su gobierno va a tener que representar a esa mayoría parlamentaria. Como en el Perú tenemos un sistema mixto, no es presidencialista, tampoco es parlamentarista, es semipresidencial de estilo francés. Tenemos un primer ministro que requiere un voto de investidura, igualito que en Francia, ¿no es cierto? Este sistema semipresidencial o semiparlamentario, como lo quieres ver, te obliga a gobernar con el Congreso. Y si no, pasa lo que ha ocurrido en Perú desde el 2016, que se han sucedido 3 presidentes con crisis permanentes, porque cuando está enfrentado el Congreso, 3 presidentes y 2 congresos, ¿no? Porque cuando está enfrentado el presidente con el presidente disuelve el Congreso y el Congreso vaca al presidente. Y eso no termina nunca. Y en esa rueda hemos perdido 5 años. No, en este caso Keiko podría ser vacada por el Congreso si ella no consigue una mayoría y no la tiene fácil, porque los senderistas tienen, o los neosenderistas tienen 37 diputados y si sumas a los demás, tendrías que contar con Acción Popular, que es el viejo partido de Fernando Belaúnde Terry, y yo creo que no puedes contar con ellos. Primero porque es un partido mayoritariamente izquierdoso. En segundo lugar, porque ahí nadie manda, es una federación de independientes, así la llamaron desde la década de los 60, cada uno hace lo que le da la gana. Hay algunos parlamentarios de derecha, pero la mayoría no lo son. Yo no sé cómo va a votar Acción Popular, todo dependerá de quién es el primer ministro. Y Acción Popular, que es digamos, es una fuerza política, la tercera fuerza política, sí, no sé si, creo que finalmente es la tercera fuerza política, va a exigir que el primer ministro sea de ellos, pero resulta que Acción Popular es un infierno, porque tiene un montón de alas que nadie se habla entre sí. Entonces, claro, ahí va a tener Keiko que actuar con dedos de organista que no le hemos visto, porque Keiko tenía 77 parlamentarios en 2016 y aún así le disolvieron el Congreso, ¿no es cierto? Y ella terminó presa. Es decir, no parece muy diestra en las artes parlamentarias. Lo primero que yo haría, luego de armar un gobierno, que es lo básico, ¿no es cierto?, son reformas institucionales importantes. Ella ha lanzado una idea. En el Perú la regalía minera se llama canon, ¿no? Y es una renta que se reparte, el impuesto a la renta se lo reparte el gobierno central y los gobiernos regionales. Keiko ha dicho que el 40% de esa renta se la va a dar directamente al pueblo. Bueno, yo le daría el 100%, le haría un fondo soberano al estilo noruego, que cada peruano reciba un porcentaje de su participación en ese fondo y que se hagan ricos. Pues es decir, mira, la paradoja, Eduardo, con esto acabo. La paradoja del Perú es que el cinturón minero, el corredor minero, como lo llaman acá, que es uno de los corredores mineros más ricos del mundo, cobre, oro, plata y yacimientos gigantescos, es la zona más pobre del Perú. Ahí hay una disonancia cognitiva. Eso no puede ser. No puede ser que el corredor minero, que está entre los corredores mineros más ricos del mundo, con los precios de los metales al alza, oro y cobre fundamentalmente, el Perú es el país del oro y ahora el del cobre, ¿no es cierto? O sea, resulta que esa zona, que tiene los yacimientos más ricos del mundo, está entre las más pobres del país. Eso es absurdo, pues. Eso provoca la protesta social y eso es por una indefinición de derechos de propiedad. El propietario del subsuelo es el Estado, que se lo da a quien le da la gana y le paga una limosna al campesino que vive en la superficie. Ese paradigma tiene que romperse, tiene que privatizarse el subsuelo, tiene que ser de propiedad privada de las familias o de los comuneros que viven en la superficie, y ellos harán sus contratos con las minas y que sean ricos todos.
¿no es cierto? El modelo minero es el creador de la injusticia en el Perú, porque es un modelo mercantilista, es un modelo estatista, es un modelo muy parecido al modelo español, el quinto real, ahora aquí es el, ¿no es cierto? Se le paga no al rey, sino al Estado, el canon se le llama, inclusive se llama hasta regalía, uno de los tributos que se le paga, es decir, el mismo nombre que la colonia, ¿no? Y tenemos ese problema, ¿no? Lo que se produjo con la conquista, que es que los conquistadores le quitaron la inmensa riqueza mineral a los pueblos del Perú, nunca lo corrigió la República. Hay que devolver a los pueblos originarios del Perú la inmensa riqueza mineral y gasífera que hay en el país. Y que ellos decidan, que hagan lo que les dé la gana, que lo vendan, a lo mejor si vienen los chinos, que paguen pues los chinos, el que sea, pagarán sus impuestos y se acabó la historia. Pero que sean ellos los dueños, no que sea el gobierno que le da unos contratos de concesión a ciertas grandes empresas transnacionales a espaldas de los propietarios, porque nos han expropiado la riqueza mineral. Yo creo que si Keiko se envuelve en esa bandera, que sería, entre comillas, tú y yo tenemos un gran problema con el término, pero haremos una concesión solo por este día, ¿no? Se envuelve en esa bandera de justicia social y que diga, no, que vamos a hacer el gran acto de justicia social que falta en el Perú, que es devolverle el subsuelo a los peruanos. Mira, vas a tener un instrumento potentísimo porque vas a estar a la izquierda de la izquierda. Eso no quiere la izquierda. La izquierda no quiere que la gente sea dueña de su destino. La izquierda quiere un país de esclavos. Hagamos un país de hombres libres. Creo que ese es el camino. Gracias. Muy interesante, muy además de Loan Economics y australiano, cosa que apoyamos todos los que defendemos estas ideas. Y le pasamos también la palabra ahora a Berta. Berta, desde tu punto de vista, ¿qué reformas en caso gane Keiko? En caso gane Keiko, la va a tener súper difícil, ¿no? No le van a dar muchas concesiones ni la calle ni los grupos anti-Keiko, ¿no? Anti-Fujimori. Entonces, las primeras medidas tienen que ser enfocadas a sacar al país de la crisis sanitaria y económica que esté por el COVID-19. Pero además necesitamos medidas urgentes en lograr una macroeconomía estable y predecible, un Estado eficaz y un sector privado innovador. Entonces, creo que son las grandes falencias que tenemos como país, el gran reto que tenemos. Sí, Keiko necesita presentar, yo creo, para poner los paños fríos, la gente necesita presentar un consejo de ministros de consenso variado, que no solamente reúna a las fuerzas de la derecha o del centro y liberales, sino también yo sería un poco populista para la tribuna. En este aspecto sí le daría algún ministerio a la gente de oposición, ¿no? O a lo que llamamos nosotros en Perú los caviares, que son los mamertos en Colombia, ¿no? Entonces, los 100 primeros días son fundamentales para Keiko, porque si no logra cumplir con sus promesas principales y básicas, yo creo que tiene la calle, va a salir a hacer las protestas como ya lo vimos en el pasado mes de noviembre, y el 14 de noviembre que se desbordó. Entonces tiene que enfocar en el desarrollo, en la solución de la crisis sanitaria, en principio, y crisis económica, es lo principal que necesitamos los peruanos, ¿no? El peruano está a estas alturas bastante devastado, bastante inquieto y bastante agresivo, porque nuestras vidas se han visto afectadas y la economía de todos los peruanos, y en especial de la mayoría de los peruanos, se ha visto socavada, está socavada, ante un panorama donde la gente se mueren las familias enteras, niños se quedan en la orfandad total. Cada uno de nosotros, más cerca que lejos, hemos tenido amistades o familiares que han padecido, han sucumbido ante el COVID, frente a una total inercia gubernamental. Entonces, sí, repito, necesitamos un Estado competente y eficaz, dar en el punto en algunas medidas, en algunas reformas necesarias que impulsen la economía, también
poner el foco en la educación, que es un sector muy olvidado, el sector educación y el salud. Tenemos la menor inversión del PBI a nivel de Latinoamérica, y eso ya es bastante vergonzoso. Entonces, sin ciudadanos, sin personas, sin niños formados, no podemos exigir ciudadanos que después voten por ideas razonables y no por sentimientos, ¿no? Entonces, vamos a reducir las brechas. Yo creo que Keiko debería de reducir esas brechas por las que el peruano ha hablado en las elecciones del 11 de abril. Muchas gracias, Berta, y le paso la palabra para acabar la ronda a Daniel. Daniel. Sí, bueno. Tú estás en política, has estado, sí, sabes el juego, ¿no? Sabes los retos. Justamente me olvidé mandarle a Paul el libro, a Berta y a Enrique, si les he enviado el libro que he escrito, que básicamente es eso, ¿no? Básicamente es, digamos, una lectura de la economía política del Perú de los últimos 5 años y una segunda parte donde pongo en blanco y negro las reformas que considero se deben hacer. Esto fue un trabajo en equipo, ¿no? Debo decir que, por ejemplo, Lucas Gersi me ayudó en todo lo que es la reforma del sistema judicial, ¿no? Con Jaime Altado vimos la reforma política, y la lectura básicamente, como bien ha dicho Paul, nosotros tenemos una macroeconomía envidiable. The Economist puso al Perú como al Estado peruano como el cuarto más solvente financieramente del mundo, ¿no? En medio de la pandemia, digamos, no en medio, seguimos en medio de la pandemia, pero en medio del año 2020, digamos, en la primera ola de la pandemia, y tenemos el mayor número de muertos por millón del mundo. Entonces tenemos el Estado peor gestionado del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis colegas economistas, tecnócratas, empezaron a confundir el fin con los medios, ¿no? Y el fin de mis colegas macroeconomistas es que el riesgo país no se mueva, que las finanzas públicas estén equilibradas, ¿no? Lo que significa, ¿no?, que el Estado se ha hecho cada vez más rico, ¿no? Y el pueblo, digamos, se ha reducido la pobreza, pero no ha tenido, digamos, no ha tenido los beneficios proporcionales al incremento de los recursos con los que ha contado el Estado, los cuales se han ido lamentablemente mucho en corrupción y mucho en esta burocracia creciente, una burocracia dorada, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en darle ningún ministerio de los caviares, querida Berta, de ninguna manera, porque ellos han manejado el Estado, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Y se ha formado toda esta diáspora, ¿no? Y también que tiene una cierta complicidad con lo que yo llamo en mi libro la burocracia corporativa, ¿no? Los burócratas de las grandes empresas que han crecido y que están a velocidad de crucero, que han innovado mucho, que son como monopolios. Las AFPs es el colmo. Yo me he vuelto un opositor total a las AFPs, ¿no? Después de haber sido un promotor, digamos, con las enseñanzas de José Piñera, pero no. La capitalización individual es muy buena, pero te obligan a darle su plata para que hagan ellos, inviertan en lugar de que tú hagas con tu plata lo que te dé la gana. Entonces yo voy a ser un promotor de terminar con ese sistema, ¿no? Y, digamos, tratar de que el sistema, digamos, que se va a imponer de todas maneras, sea de capitalización individual y mínimo, ¿no? Entonces, la lectura es que este sistema basado en los indicadores macroeconómicos ha ido cayendo en sus propias contradicciones, y este crecimiento de la burocracia, la pobreza dejó de caer entre 2016 y 2019, cuando los tecnócratas, con Pedro Pablo Kuczynski a la cabeza, asumieron el poder, ¿no? Y los presidentes han caído por corruptos. Yo estoy bien vacados, o sea, yo no, tanto Kuczynski como Vizcarra, la corrupción ha sido, o que haya salido a la luz la corrupción, el origen de la inestabilidad política, no el sistema político en sí. Yo creo que ha funcionado. Tiene que reformarse para consolidar los partidos, 2 cámaras, eso proponemos, ¿no? Tiene que reformarse el Poder Judicial, que también es una, bueno, ahí Enrique conoce mucho mejor, pero es una olla terrible, ¿no? Y tiene que reformarse el Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, que es el principal causante porque a nivel central, municipal y regional,
digamos, hay una corrupción descentralizada, ¿no? Con Fujimori estaba centralizada, a partir de Toledo se descentraliza la corrupción, entonces no solo el poder central, sino los gobiernos municipales y regionales con mayores recursos, ¿no? Gracias a la inversión privada, al canon y todo esto, ¿no? Tienen estos recursos y entre que no le invierten mal y se lo roban, ¿no? Obviamente los pueblos, como, digamos, yo he trabajado directamente en pueblos que están adjuntos a minas que tienen más de 60 años en el Perú, como Candarave, por ejemplo, al lado de Toquepala, el Southern Perú, sigue siendo pobre y hace 60 o más años la mina esa está funcionando y tenemos un grupo económico increíble. Entonces, obviamente, o sea, no hay esa. Entonces, la privatización del subsuelo, por ejemplo, puede ser algo muy, muy bueno, más que la repartición del canon, que es lo que ha planteado Keiko, pero tiene que haber una reforma del Estado para que se pueda dotar de infraestructura, para que se pueda, digamos, promover la inversión en agricultura en la zona. Entonces, una reforma agraria que destruyó la agricultura. Entonces hay que ver cómo se promueve el capitalismo popular. Yo le pongo el apellido para comunicar bien. Los liberales tenemos mucha dificultad en comunicar. Entonces le pongo el apellido popular al capitalismo para que la gente, digamos, tome conciencia de que ellos son parte, pueden ser parte de este sistema que es el que mejor ha funcionado en el mundo y que el capitalismo y la libertad van de la mano, ¿no? Y el socialismo y la represión y la opresión también van de la mano, ¿no? Entonces estamos ahora en esta campaña de comunicación. El partido al que yo me adherí, liderado por César Acuña, quien se ha hecho también miembro del Consejo Empresarial de la Fundación Internacional por la Libertad, digamos, ha adherido ha entrado en campaña junto con Keiko para defender la libertad, para defender el capitalismo en el Perú, y yo creo que eso va a ayudar mucho porque Acuña es un personaje popular en el norte, sobre todo del Perú, digamos, puede contrastar, es del mismo pueblo de Castillo, es algo muy, muy, muy simbólico, ¿no? Son del mismo distrito, ¿no? Acuña es un poco mayor, ¿no? Pero Acuña, digamos, es el capitalista y el otro es el socialista, ¿no? Entonces, esa comparación, digamos, la gente la va a empezar a hacer, creo yo, y finalmente, en el cómo, sí creo que, ahí sí concuerdo, que tiene que haber una coalición de derecha. Yo he hablado con el jefe del plan de gobierno de Keiko y él fue el primero que me dijo esto. Tenemos que hacer una coalición de derecha como en Chile, como los países un poco más estructurados, ¿no? Y con una coalición de derecha sí tenemos mayoría en el Congreso. Yo creo que Keiko tiene que ser un gobierno no fujimorista, sino un gobierno con esta coalición, ¿no? Eso yo creo que permitiría manejar políticamente la situación, y con reformas populares, como la privatización del subsuelo u otras, porque el Perú tiene recursos para hacerlo. Sí creo que podemos ganar esta batalla. Y obviamente con los chinos hay que negociar. Los chinos están ganando todo ahorita. Vizcarra es el que ha traído a los chinos más fuertes todavía, personaje que no hemos mencionado pero que está ahí, ¿no? Pero sí hay que digamos, dotar al Estado de la capacidad de negociación para que, bueno, digamos, estar, digamos, con cierto equilibrio, porque a los chinos no les interesa, creo que tampoco, que haya comunismo, ¿no? Porque ellos lo que quieren también es hacer negocios en el Perú, que la minería pueda desarrollarse, y hay que empatar, hay que ver cómo se negocia con ellos para evitar caer en lo que no queremos que caiga nuestro país, ¿no? Finalmente, el millón de venezolanos mencionado por Berta es una variable también adicional que nos ahonda en el optimismo, porque estos millones de venezolanos están insertados en la sociedad peruana y están contando lo que pasa en Venezuela, y la gente pues no es tonta tampoco, ¿no? Muy bien, pues con todas estas ideas y pasándonos del tiempo un montón, pero es lo que tienen las cosas virtuales, ¿no? Podemos tomarnos ese privilegio.
Yo, como siempre, pues he aprendido muchísimo de la situación de Perú después de este diálogo. La verdad es que el tema es de gran interés y de gran relevancia porque puede determinar el futuro del país, ¿no? Muchas veces los liberales lo que queremos es que las elecciones no determinen el futuro del país, no importen, ¿no? No news, good news. Cuando hay noticias es que suele haber problemas, pero bueno, esperemos que la balanza bascule en favor de la libertad.